Bien, muchas gracias, hermanos y hermanas, por la asistencia. Vamos a dar inicio a la clase. Sean bienvenidos quienes se han conectado en este momento, en este lapso de tiempo. Y pues nos quedamos la semana pasada con el principio número 2 sobre la persona de Jesucristo. Entonces ahí leímos el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo del 15 al 16, y estudiamos como una introducción de dónde viene la palabra Cristo, que significa el ungido, que significa o quiere dar a entender que es el elegido. Y bueno, y sabemos que también significa Mesías en el hebreo. De ahí viene esa palabra. Es como el que esperaba, el que había de venir para liberar al pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Dios, el Israel espiritual, que nosotros somos parte de la esclavitud del pecado, y nos permite entrar a ese reino, que en este caso es un reino no terrenal, es un reino espiritual, pero que se va a manifestar cuando venga el Rey, que es el Señor Jesucristo. Por ahora, pues somos parte de ese pueblo, de ese reino, pero de una forma espiritual. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también sabemos por medio de la palabra que se va a consumar en su segunda venida. Bien, entonces tenemos la primera lección, que es sobre la doctrina de Jesucristo. El objetivo es comprender la doctrina de Jesucristo, reconociendo su existencia eterna y mostrando un corazón agradecido. La palabra doctrina tiene que ver, o el significado tiene que ver con un conjunto de enseñanzas. Entonces, muchas veces las personas le huyen a este tipo como de temas, de conceptos, porque se oyen muy teólogos, se oye muy teológico, pues se oye muy complicado, muy complejo, pero realmente nosotros, cada uno de nosotros somos teólogos de alguna forma, porque tenemos una concepción, tenemos una cosmovisión, una forma de ver este mundo, conforme a lo que sabemos de las escrituras, de lo que sabemos sobre Dios, de lo que sabemos del mundo que nos rodea, nuestras experiencias, lo que hemos estudiado de la Biblia. Entonces, de alguna forma, cada uno de nosotros tiene un concepto de quién es Dios, de quién es Jesús. Entonces, esas son doctrinas, básicamente. Entonces, hay doctrinas en el mundo del cristianismo, en la historia del cristianismo, que han sido como pilares, y pues una de ellas, de primer orden, es la doctrina de Jesucristo, de quién es el Señor Jesús, de todos sus atributos o perfecciones, porque Él es Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando. El nombre Jesucristo es como una contracción, creo que se llamaría, entre la palabra, bueno, el nombre Jesús y Cristo. Entonces vimos anteriormente que Cristo es el ungido, es el Mesías, el elegido de Dios, y Jesús, el nombre, la etimología viene de salvación, como parecido a Josué. Y ahí vemos un tipo, una figura, una sombra de Cristo del Antiguo Testamento en Cristo Jesús, porque Josué vino a ser como el que permitió, el que entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Moisés no entró, pero sí Josué. Entonces tiene un significado, ¿verdad? Por ahí. Pero bien, al unir estas dos palabras, el nombre y Cristo, pues se forma Jesucristo y está en la Biblia. O sea, no es que sea malo mencionarlo de esa forma. Por ahí oí una persona que decía que Cristo era el apellido, pero no, ¿verdad? Cristo es el título que se le dio en el Nuevo Testamento, o una traducción más bien de la palabra Mesías, que es lo que más vemos en el Antiguo Testamento, que era ese ungido, esa persona que iba a venir a esta tierra en nombre del Señor Dios Todopoderoso para libertar su pueblo. Bueno, reconociendo su existencia eterna. Vamos a aclarar un punto en este caso. Cuando vino Jesús aquí a la tierra,
vino, se encarnó, o sea, por medio del Espíritu Santo, pues María concibió del Espíritu al Señor Jesucristo. Entonces, se puede decir, con solo eso que he mencionado, pues que el Señor Jesús tiene dos naturalezas, tiene la humana y la divina. La humana en el sentido que nació de una mujer, en este caso de la Virgen María, en este caso. Y la divina porque fue concebida del Espíritu Santo, de Dios. Entonces, por eso es que tiene esa doble naturaleza. Y a partir de ese momento que vino, se encarnó, o sea, nació, creció como un bebé, como un niño, etc. A partir de ese momento se llama Jesús, porque ese es el nombre que el ángel Gabriel le pidió que le pusieran al niño. Pero anteriormente Jesús ya existía, o sea, tiene una preexistencia como la segunda persona de la Trinidad. Un poco difícil de cómo verlo a nivel de las escrituras. Hola, bienvenida, mamá. Entonces, en la escritura, en el Antiguo Testamento, podemos ver la segunda persona de la Trinidad en acción. Y de hecho, en esta lección, pues vamos a estudiar un poco sobre eso también. Ahora no se le conocía como Jesús, pero sí podemos ver algunos indicios. Por ejemplo, el ángel de Jehová. Ese es un ejemplo de la preexistencia de Jesús, solo que como segunda persona de la Trinidad. De su forma preencarnada, por así decirlo, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces, de esa forma, pues sabemos que el Señor Jesús es eterno, como el Padre, las tres divinas personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a reconocer entonces la existencia eterna del Señor Jesús, mostrando un corazón agradecido, obviamente, conociendo de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino, se despojó de esa divinidad para volverse como uno de nosotros, siempre teniendo esa naturaleza divina, pero viviendo como uno de nosotros, o sea, creciendo como un bebé desde chiquito, aprendió a caminar, o sea, no es que de entrada pues ya tenía todo, o sea, ya era un ser, un hombre completo, ¿verdad? Sino que fue creciendo como uno de nosotros. Y en algún momento de su vida, pues seguramente fue que ya tenía, o sea, ese es un misterio, ¿verdad? Porque la Biblia no nos lo dice exactamente, no habla mucho de la infancia de Cristo. Pero sí nos dice que a los 12 años que se les perdió a José y a María en el templo, ¿verdad? Que ellos iban de viaje, pensabas que iban con sus tíos, con sus familiares, pero no lo encontraron y se regresaron al templo y ahí lo encontraron. Y ahí fue donde él les dijo que en los asuntos o negocios del Padre tenía que estar. Entonces, desde ahí ya tenía claro, creo yo, y por eso es que está registrado en la Biblia, quién era él. Ahora, anteriormente no sabemos, pues, pero el punto es de que definitivamente Jesús es Dios, nunca pecó, ¿verdad? Y por eso es que, no sé, es curioso pensar en qué pasaba por la mente del Señor Jesucristo cuando leía el Antiguo Testamento, los pergaminos, ¿verdad? Y leía sobre él, o sea, porque todo el Antiguo Testamento habla de él. Es algo bien curioso, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, nosotros al ver eso, ¿verdad? Que Él vino como Dios, se encarnó, vivió como un ser humano igual que nosotros, sin pecado, eso sí, sin esa naturaleza pecaminosa, pero sin embargo fue tentado en el desierto por Satanás mismo. Y bueno, y padeció por nosotros, fue despreciado por su pueblo, en carne, en sangre, ¿verdad? Por así decirlo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y bueno, y murió por nosotros, en fin. Definitivamente debemos de ser agradecidos por eso, porque de otra forma no podíamos nosotros alcanzar la salvación. Nosotros nunca podemos, por nuestros méritos, decir que yo soy salvo por lo que yo he hecho, sino que todos los méritos, toda la gloria y la honra es de Dios, nuestro Señor Jesucristo,
Padre y Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a continuar. Primero, vamos a ver esta pregunta: ¿quién es Jesús? Entonces, permítanme, que se me está trabando un poco la máquina. Quiero ver qué puedo cerrar. Bien, ya cerré algo que espero yo que me mejore aquí. Bien. Sigue un poco lento, pero bueno, vamos a ver si no hay problemas con la transmisión. Primero, Jesús es el ungido de Dios. Nos vamos a ir aquí a, bueno, Mateo capítulo 16, del 15 al 16, ya lo leímos en la semana pasada, en donde el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice quién soy? Y decían unos que era Juan el Bautista, ya había muerto Juan el Bautista, ya le habían quitado la cabeza. Otros decían que era Elías o alguno de los profetas, pero a él le interesaba más que todo, y no es porque no lo sepa, él él lo sabe todo, es Dios omnisciente, pero les dijo a ellos: ¿quién decís ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro, pues muy inspirado obviamente por el Espíritu Santo, por revelación de Dios, de hecho, dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que vemos en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 16. Ahí habla claramente que es el Cristo. Y además de ser, de dar esa declaración, dice que es el Hijo de Dios. En Marcos podemos leer el pasaje paralelo. Permítanme, que esta cosa está bien lento. Quiero ver. Vamos a ver si ahora sí. Sí, está un poco lento, pero bueno, ahí va caminando. En Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 31. Ahí le voy a pedir a un hermano o una hermana si me ayuda a leerlo, por favor. Hola, hola. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Sí, también puede leer el 31, porfa. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. Gracias, hermano. Sí, este es el pasaje paralelo del Evangelio según Mateo, que habla del mismo acontecimiento. Lo mismo, ¿verdad? Que unos decían que era Juan el Bautista, otro Elías, algún profeta. En este caso, acuérdense que la Biblia, bueno, los evangelios sinópticos hablan prácticamente de la vida, obra, ministerio del Señor Jesucristo, solo que de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas de cómo veía cada uno de los autores la situación y cómo tomaron las notas. Y obviamente esto es palabra de Dios, o sea, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra no se contradice, sino que se complementa. Entonces, en este caso, podemos ver en este Evangelio de San Marcos que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, por el Evangelio
Según Mateo, vemos que también mencionó de que era hijo del Dios viviente. Pero aquí el punto es de que se trata de lo mismo, que el Señor Jesús es el Cristo, el unigénito, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Y bueno, y este versículo pues lo traigo también porque este es otro de los nombres o títulos que tiene el Señor Jesucristo, Hijo del Hombre. ¿Y qué significa eso del Hijo del Hombre? Pues eso, un ser humano, ¿verdad? Que una pareja de ser humano, un hombre y una mujer, porque solo así, esa es la familia, el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? De la familia, pueden concebir un hijo. Y ese hijo que nace de esa pareja es un ser humano. ¿Por qué? Porque vienen de un ser humano, o sea, es la lógica. Un elefante, pues, con una elefanta, por así decirlo, tienen un elefantito. Es de la misma especie. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender la Escritura con Hijo del Hombre? Nos está diciendo que el Señor Jesús es un ser humano, tiene esa humanidad, es un hombre, tiene esa naturaleza humana, pero también en el Evangelio según Mateo, que dice el apóstol Pedro que es hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente, lo que está dando a entender también que tiene esa naturaleza divina. Entonces ahí vemos esas dos naturalezas. Jesús tiene esas dos naturalezas. Luego dice padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, etcétera. O sea, aquí está profetizando prácticamente todo lo que iba a suceder. Y los discípulos no podían entender, tenían como cegados los ojos, ¿verdad? Y no comprendieron muy bien esas palabras hasta que sucedieron los hechos. Pero bien. También aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene el título como Hijo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 12. Perdón. También en Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 22, está esta porción de las Escrituras paralelo a lo que hemos leído. Y lo mismo, ¿verdad? Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, etcétera. En este caso, Pedro dijo el Cristo de Dios. Y como ven, puede cambiar un poquito, pero el sentido es el mismo. Y lo mismo, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre nuevamente padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, etc. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos del 49 al 50, se lo voy a leer yo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Está hablando el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bien, aquí Él está hablándoles a sus discípulos, a la audiencia que tenía, y está diciendo claramente que Dios es su Padre. Y sí, ahora nosotros por las Escrituras sabemos que nosotros por la fe en Cristo Jesús, nosotros también somos hijos, solo que hijos adoptados. Mientras que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Entonces, pero a estas alturas, ¿verdad? El que el Señor Jesús dijera que Dios es su Padre, como que escandalizaba un poco a los judíos, a las personas que estaban a su alrededor. Y lo vamos a ver más adelante en unos pasajes en donde los fariseos se molestaban que él dijera ese tipo de cosas. Inclusive ellos llegaron a deducir por esas declaraciones de que él se hacía como Dios, por la misma lógica que les expliqué, ¿verdad? Un ser humano con una pareja de ser humano, un hombre y una mujer, conciben a un ser humano. Entonces, si Jesús dice que Él es Hijo de Dios, significa que Él es Dios. Y Dios solo hay uno. En este caso, con la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, pues nos confirma que son tres personas, pero es un solo Dios.
Ellos, tres personas con la misma naturaleza, la misma esencia, y no hay nada que se compare a Dios. O sea, no, son tres personas, un Dios. Y ahí está, ¿verdad? No hay nada más, mientras que nosotros pues somos un montón de seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero bien, sí, pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha enviado. Aquí se distingue también bastante el hecho de que Jesús es el Hijo y Dios Padre es el Padre. O sea, se distinguen las dos personas. Lo menciono porque parece obvio, pero lo menciono porque hay una denominación pentecostal que se le conoce como unicitarios, que ellos dicen de que Dios se manifiesta en tres diferentes formas. Una como Jehová, como el Padre, otra como el Hijo, como Jesús, y otra como el Espíritu Santo. Pero eso pues no es cierto, o sea, bíblicamente hablando, el Nuevo Testamento y el Antiguo inclusive nos enseña que Dios es plural, que Dios, o sea, en el Antiguo Testamento nos enseña que Dios es plural. Elohim, por ejemplo, es un nombre plural. Bueno, y hay otros textos que ya los vamos a leer. Lo que nos da a entender es de que no, o sea, es un solo Dios, pero hay algo más que nosotros como seres humanos, pues nosotros no logramos entender muy bien la naturaleza de Dios, y obviamente si Él está por encima de todo, es trascendente. Entonces, pero igual, eh, el hecho es de que se distinguen las personas, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y vamos a ver un poco más de texto bíblico que nos dé luz sobre eso. Luego tenemos Juan capítulo 10, versículos del 30 al 36. Un hermano, una hermana que me ayude a leerlo, por favor. Yo, hermano, amén. Gracias. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas. ¿Por qué dije, hijo de Dios soy? Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, este pasaje es un tanto complicado, pero lo vamos a ver para que no haya mucho problema. Y obviamente, pues, yo con mi alcance de cerebro que tengo, voy a tratar de interpretarlo, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo: yo y el Padre uno somos, que es lo que hemos dicho, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. O sea, pero se mira la individualidad también, yo y el Padre, o sea, está hablando de dos personas, pero al mismo tiempo está diciendo que son uno. Esa es la parte de la Trinidad, el tema de la Trinidad, que no compete ahorita, lo vamos a ver en una lección más adelante. Pero este es el misterio que bueno, está revelado en la palabra, el Nuevo Testamento eso nos enseña. Entonces nosotros, o sea, porque si no fuera así, creo que en la Biblia se vería claramente eso. Pero nosotros vemos muy a menudo en toda la Biblia de que Dios es plural. Pero bien, luego dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Por qué? Porque los judíos, al oír hablar a Jesús así, ellos lo tomaron como blasfemo, porque ellos eran bien celosos con su ley. Y bueno, y ellos pasaron un montón de tiempo en bueno, pecando con la idolatría. De hecho, el Antiguo Testamento
prácticamente fue bien común eso, ¿verdad? Que a ellos les iba mal por eso, porque ellos, estando con los pueblos paganos, eh, se les pegaba lo malo y esa idolatría y empezaban a adorar figuras, otros dioses y dejaban de lado a Dios y muchas veces hasta combinaban o mezclaban esas costumbres con lo que era la adoración a Dios y eso obviamente no estaba bien y Dios pues soportó mucho al pueblo de Israel, la verdad. Eh, y llegó su castigo en su momento, pero igual, el punto aquí es de que el pueblo de Israel ya había, bueno, había crecido un poco en ese sentido, ya el tema de la idolatría, pues para ellos era algo que no tenían que volver a caer. Y en este caso los judíos no creían en el Señor Jesucristo, ellos esperaban un libertador del yugo romano, esperaban a un guerrero quizás, a un líder que iba a tener el poder y el poder del discurso como para hacer un cambio radical en su situación, mientras que ellos como no lo veían así, hasta en una ocasión le preguntaron si tú eres el Cristo, dínoslo de una vez, ¿verdad? Y él se los decía, pero ellos no querían entender, o sea, no querían creer porque no veían lo que ellos esperaban. Pero bien, aquí ellos lo tenían claro, él se hacía llamar hijo de Dios, obviamente sí lo es, por lo tanto ellos ¿qué es lo que decían? Que era blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, efectivamente eso es, Jesús es Dios. Pero él les dijo, ¿verdad? Usando la ley, usando los mismos escritos que ellos tanto ¿cómo se llama? Se jactaban de conocer. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, les dice. O sea, eso es como quien dice, vaya ustedes que tanto estudian la ley, ¿verdad? Yo dije, dioses sois, y es cierto, hay un salmo, es el Salmo 82, en donde hace referencia a eso. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y aquí nos dice y nos confirma, la escritura no puede ser quebrantada, la escritura es palabra de Dios, es inerrante, infalible, suficiente. Y luego dice, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Vaya, esto de que dioses sois es cierto, el Salmo dice eso, pero el contexto en donde lo dice es de que nosotros para comenzar tenemos la imagen y semejanza de Dios, lo único que distorsionada, porque luego de la caída del ser humano en el Edén, pues esa imagen y semejanza ya se corrompió. Ahora el ser humano tiene una tendencia hacia el mal, esa naturaleza pecaminosa, lo cual pues nos destituye de la gloria de Dios si no fuera por ese nuevo nacimiento. ¿Qué sucede en los hijos de Dios, verdad? Que en un momento de su vida pasa y pues pasa todo el orden de salvación que vimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, el contexto de ese salmo habla de que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer juicio, o sea, y eso es cierto, hay tribunales, hay jueces, dictan sentencias, castiga al culpable, bueno, y así, ¿verdad? O sea, hay un contexto en donde hay jerarquías en esta humanidad, hay personas que tienen autoridad y se cumple. Nosotros tenemos presidentes, nosotros le damos esa autoridad y ellos hacen conforme a lo que tienen de autoridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va esa escritura, pero al fin y al cabo, ¿qué? Somos seres humanos y vamos a morir si es que no viene Cristo por nosotros, ¿verdad? Pero en su segunda venida, pero mientras tanto, pues si estamos en este mundo, pasa el tiempo, nosotros vamos envejeciendo y pues si a unos más rápido que a otros, pues nos llega la hora, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto del Salmo, pues, y el Señor Jesucristo les está haciendo ver eso, ¿verdad? Que efectivamente él tiene la doble naturaleza en este caso, esa naturaleza humana, porque sí, él es un ser humano, él era hombre, no era un espejismo, un holograma, porque hay ciertas herejías que se dieron en esos tiempos en donde decían que el Señor Jesús no era un ser humano real, bueno, pero cuando resucitó.
pero igual, aquí menciona, envió al mundo vosotros, que el Padre santificó y envió al mundo, el elegido, el enviado, el Mesías. Aquí está prácticamente evidenciando ante los judíos quién es Él. Pero ellos no lo entendían, ¿verdad? Decían que estaba blasfemando. Porque dije, hijo de Dios soy. Si ustedes miran las escrituras, bueno, el contexto de este pasaje no lo dice así en ese contexto, sino que dice yo y el Padre uno somos. Entonces, pero lo está o de forma indirecta lo está diciendo, que si el Padre es Dios, entonces Él es hijo. Entonces por eso aquí menciona, porque dije hijo de Dios soy. Pero bueno, ahí le dimos un poco de vuelta ahí al texto, pero es necesario para tener un poco más claridad sobre esa situación. Permítanme. Continuamos con, quiero ver, leímos Juan 10, sí. Entonces sí, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay otros pasajes más contundentes en donde afirman que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer yo, es bien pequeño. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Nosotros leemos el contexto de Juan capítulo 1 y vemos que es el Señor Jesucristo. El verbo también se puede traducir, de hecho en otras versiones se traduce como palabra, la palabra. ¿Cómo creó Dios al mundo? A toda la creación, como hizo la creación con la palabra, hágase la luz, etcétera. Ahí vemos la participación de Jesús en la creación como agente que ejecuta, que hace. Entonces, y ahí podemos ver, parece un juego de palabras, pero ahí está dando una gran verdad. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Clarísimo ahí de que, o sea, el verbo es Dios. De hecho, si nos vamos al original, al griego, hay un sitio que se llama Logos Kalogos, donde es una Biblia interlineal, en donde podemos ver en Reina Valera, por un lado, y en su original en griego, aquí podemos ver como más este sentido, ¿verdad? Cómo es la traducción de este pasaje, de forma más literal, por así decirlo. Y con el original, dice, en principio estaba haciendo la palabra, esto es el verbo. Si vemos la definición, pues es el logos. Y bueno, tiene que ver con la palabra, por aquí debe estar el verbo también, pero bien. Entonces, en el principio estaba haciendo la palabra, y la palabra estaba haciendo hacia el Dios, o sea, la palabra, aquí se traduce como el verbo era con Dios, pero viene siendo lo mismo, la palabra estaba haciendo hacia el Dios, y luego dice, y Dios estaba haciendo la palabra. O sea, es como que dijera, el verbo era con Dios y Dios era con el verbo, algo así. O sea, la Reina Valera sí lo tradujo, ¿verdad? Pero si vemos el original, prácticamente es una ida y vuelta. O sea, está diciendo que prácticamente el verbo, la palabra es Dios. Y Dios es la palabra. Dios estaba haciendo la palabra. Entonces, sí, ahí podemos ver de que el texto dice lo que es, ¿verdad? Que el verbo es Dios. Y bueno, hay una denominación, bueno, no sé si decir cristiana, de los testigos de Jehová, de que ellos dicen de que no, que ese pasaje está mal traducido y ellos tienen sus propios intérpretes, que nadie sabe cómo se llaman, tienen su propia Biblia. Y ellos dicen que no, porque ellos niegan la divinidad de Dios, dicen que es un ser creado, dicen que es el ángel Miguel y un montón de otras cosas. Pero no, aquí la palabra nos está diciendo claramente, ese verbo es Dios. Pero bien, ahí podemos ver la divinidad del Señor Jesucristo. Otro pasaje está en Tito, capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer yo también, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Esto no está defendiendo el universalismo de que todos vamos a ser salvos, sino que esa gracia de Dios en Cristo Jesús se manifestó para salvación a todo aquel que en Él cree, porque la gracia es gracia, sí, pero conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios fue, el medio de salvación es el Señor Jesucristo, la obra de expiación. Entonces, el que cree por medio de la fe, cree en el Señor Jesucristo, pues es salvo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, no podemos vivir en este mundo como queramos, ¿verdad? Una vez siendo salvos, sino que debemos realmente dar frutos dignos de arrepentimiento. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo, en este caso, que le está escribiendo a su siervo, por así decirlo, o discípulo Tito, que era como un supervisor de iglesias, un poco más senior, por así decirlo, que Timoteo, le está mandando a que, bueno, le está diciendo que aquí hace esta mención, que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahí está declarando que Jesucristo es Dios, no solamente Salvador, sino que es Dios. Y hay quienes que, bueno, quieren cambiar el sentido de esto, ¿verdad? Dicen de que no, ahí está hablando de dos cosas diferentes, nuestro gran Dios por una parte y Salvador Jesucristo. Pero no, sí, ahí ahorita no podríamos entrar a tanto detalle, ¿verdad? Pero en el original se puede ver claramente que no, se está hablando de dos, no sé si decir, o sea, de dos cosas de lo que se menciona al final. En este caso, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así como aquí, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Pero bueno, este pasaje nos dice claramente, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es Dios y Salvador. Otro pasaje es Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9. Un hermano o una hermana, si me ayuda a leerlo, por favor. Si me conocieses, Uy, creo que hay un feedback. Adelante, hermana. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Amén, muchas gracias, hermana. Bien, en este texto también podemos ver que a Felipe le dice el Señor Jesucristo una verdad y tal vez sus discípulos no habían captado la idea. En este sentido, la verdad es de que al ver a Jesucristo es como ver al Padre, porque Jesús y el Padre uno son, es Dios. Ahora, esto puede conllevar también a pensar eso, ¿verdad? Que Jesús es la manifestación del Padre, pero no es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Porque podemos ver esa diferenciación de personas. Pero sí, el punto aquí es de que nos dice de que Jesús es Dios. Eso es lo que nos está dando a entender este pasaje claramente. Ahora, para que no haya como, quiero ver, sí, como para que no haya más claridad con el tema de la Trinidad, pues podemos ver algunos detalles de la Escritura. Viniendo Jesús, quiero ver si este es el pasaje que quería leerles. No. Ajá, este es un pasaje bien claro. Es cierto, hay pasajes de la Biblia que son un poco oscuros, no por algo malo, sino por el hecho que son difíciles de interpretar. Entonces, una gran diferencia entre la forma de interpretar la palabra de la iglesia tradicional, llamémosla, con las iglesias que partieron de la Reforma, del cristianismo evangélico, es
en cómo se hace esta interpretación en el caso de la iglesia tradicional, pues la única, por así decirlo, entidad o personas que pueden interpretar correctamente la palabra es lo que diga la iglesia como tal. Los papas, los obispos, etcétera, todos en conjunto, bueno, y así forman sus dogmas. Pero ¿qué pasa? De la Reforma, la forma correcta de interpretar la palabra va un poco más allá de ese tipo de pensamientos, diciendo de que ni siquiera interviene el ser humano, pues, de que la palabra misma se interpreta a sí misma. Entonces, eso nos ayuda bastante porque la misma palabra tiene los mismos argumentos como para defenderse. Y eso, pues, con una lectura comprensiva y obviamente pues reglas de hermenéutica, que eso pues ahorita no podemos estudiar nada de eso, ¿verdad? La exégesis que se le hace al texto por medio de las reglas de la hermenéutica, pues nosotros podemos entender la escritura y no tiene diferentes interpretaciones, tiene una sola interpretación que podemos aplicar de diferentes formas, tal vez sí, pero la interpretación es única. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el texto nos dice, y Jesús después que fue bautizado, él, como parte de que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Y llegó donde Juan el Bautista a ser bautizado. Y Juan el Bautista ya había anunciado el Cordero de Dios sin mancha, el Cordero sin mancha de Dios, que era el Señor Jesucristo, ya había anunciado que venía alguien más poderoso que él. Y bueno, y llegó a bautizarse, ¿verdad? Y él al principio no quería y todo, pero al final lo bautizó y dice, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver las tres personas, o sea, Dios en tres personas, podemos ver actuando, manifestándose. En este caso, el Señor Jesús bautizándose en agua. Podemos ver al Espíritu Santo descendiendo como paloma, en forma, algo así como una paloma, pero no era el animal como tal, sino que tenía esa forma viniendo sobre él. Y Dios mismo, el Padre, hablando desde los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vaya, si Dios fuera uno solo, manifestándose de diferente forma, o sea, porque este texto es clarísimo de que son tres personas diferentes. O sea, entonces, no sé, la Biblia no hubiera colocado este tipo de hecho para darnos a entender de que Dios solo es uno, nada más, sino que, pues ahí se puede ver la manifestación de las tres personas, ¿verdad? Divinas personas. Entonces, bueno, ahí está clarísimo. Vamos a ver otro pasaje. Vaya, en el Antiguo Testamento también se habla de la Trinidad. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 48, versículo 18, es un pasaje un poco escatológico, pero bien. Escatológico para la fecha, quizás es más bien, me equivoqué, sería un pasaje profético, en donde dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, creo que me equivoqué. Permítame. Sí, me equivoqué. Permítanme un momento, solo quiero ver. Creo que era el 16. Quiero ver. $48, 16. Este es el 16. Ay, disculpen. Dice,
acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde aquí podemos decir, está hablando el profeta, está bien, ¿verdad? Desde el principio no hablé en secreto. Después dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Eso se hizo. ¿Qué se hizo? Está hablando desde el principio. Entonces ahí no puede ser el profeta, porque el profeta no estuvo cuando se hizo el principio de todas las cosas, o sea, la creación, ¿verdad? Y dice, y ahora me envió Jehová, el Señor, o sea, Dios Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Por medio del profeta, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Ahí podemos ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Un poco encriptado, sí, porque hasta esa altura no sabemos que iba a... o sea, esa gente no sabía que iba a venir Cristo Jesús como tal, o sea, el nombre Jesús. Sí sabían que iba a venir el Mesías, pero no lo tenían muy claro. La Biblia es una revelación progresiva, desde el Génesis 3:15, por ejemplo, el castigo de la serpiente, de que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente y que la serpiente iba a herirlo en el calcañar. Ese es el protoevangelio, o sea, un evangelio temprano en donde nos enseña, y las personas que vivían en ese tiempo reconocieron de que tarde o temprano, sí, muy, muy tarde quizás, algo iba a pasar, que iba a haber una salvación por parte de esa simiente de la mujer, que ahora sabemos que es Jesús. Y la serpiente efectivamente hirió al Señor Jesús, porque lo clavaron, bueno, lo latigaron, sufrió mucho, murió en la cruz, pero resucitó. Entonces la victoria sobre Satanás fue fue totalmente victoriosa de parte del Señor Jesucristo, porque lo venció, pues. Ahora está como el león rugiente y sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí podemos ver en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ese evangelio que progresivamente se iba abriendo paso, mostrándose más claramente. De repente vino Abraham, que se le dio la promesa, el pacto abrámico, ¿verdad? Que en él iba a ser benditas todos los pueblos, y ahí poco a poco vamos viendo esa progresión de esa revelación del Mesías, de ese Salvador. Cuando ya llegamos a Isaías, pues ya vemos al Mesías más claramente, como siervo sufriente inclusive, que iba a padecer prácticamente todo lo que padeció en la cruz. En Isaías 53 está claramente eso, en los Salmos también, y así, bueno, es una revelación progresiva. También en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, dice. Hay personas que dicen, no, en este pasaje, ese hagamos es porque Dios iba a ser al ser humano, pero ayudado por los ángeles, digamos. Pero nosotros en la Escritura no vemos en ningún momento que los ángeles hayan participado en la creación. Siempre en todos los pasajes que vemos, creador de los cielos y la tierra, creador de los cielos y la tierra, hay un montón de salmos donde hace referencia a eso, siempre hace referencia a Dios. Dios es el único que ha hecho la creación. Por ende, es el único que ha hecho al ser humano. Entonces, cuando Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de que Dios es plural, no está hablando consigo mismo, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, nuevamente, nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves, en la pez, en toda la tierra, en toda la mar. Y aquí en Hechos, capítulo 17, versículo 24, solo para confirmar eso, que Dios es el creador de todo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahí no menciona que fue ayudado por los ángeles, que no sé. Claramente se dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo el Señor del cielo y la tierra, Señor. No habita en templos hechos por manos humanas y bueno, ahí el contexto. Pero bien, eso era solo para que quedara un poco claro el tema ese de la Trinidad, aunque va a haber una lección más adelante que vamos a hablar un poco de eso y ya vamos a terminar, son las 7:56.
hijo de hombre, ya lo leímos en Mateo capítulo 16, vimos que él, y en sus pasajes paralelos, en la mayoría de todos ellos, habla de que él se hace llamar también hijo del hombre. ¿Por qué? Porque tenía esa naturaleza humana. En Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, volvemos a esta parte, ¿verdad? Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestra semejanza? Somos seres humanos, ¿verdad? Pero sin pecado, esa es la gran diferencia. No tenía esa naturaleza pecaminosa. No pecó nunca. Fue perfecto en todo, cumplió la ley a cabalidad. Por eso es que era la única forma de que nosotros podíamos ser salvos. Era la única forma de satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios no, o sea, porque no sé si se han puesto a pensar en alguna ocasión de que Dios, siendo Dios, pudo haber perdonado a toda la humanidad, ¿verdad? Y que todos fuéramos salvos y ya. Y no pasar por todo esto lo que estamos pasando, ¿verdad? En esta historia de la humanidad. Pero no, o sea, Dios es justo también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, la forma de cómo demostrar ese amor es por medio del plan de salvación. Entonces era necesario, ¿verdad? Era necesario que todo esto pasara, ¿verdad? Y está en la soberanía de Dios todas estas cosas. Quiero ver, ya son las 7:58. El tema del sumo sacerdote no lo voy a poder cubrir, pero básicamente era la persona que intercedía por el pueblo, o sea, por el pueblo ante Dios. Entonces, en este caso, ese sumo sacerdote era tipo y sombra de Cristo Jesús, obviamente más glorioso, porque el Señor Jesucristo intercede por nosotros directamente ante el Padre. Entonces, definitivamente es mucho más glorioso. Y bien, nos vamos a quedar hasta acá, hermanos y hermanas. Continuamos la otra semana. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, algún detalle que quieran mencionar, aprovechando este minuto que tenemos. Todo claro, Bien, hermano. excelente, muchas gracias, hermana. Bien, vamos a detener aquí. Permítanme.